padre confiesa que abusa sexualmente de sus hijas. Después de un proceso judicial en Colombia, el castigo para él sería rápido y severo. Pero hay un caso que está generando mucha controversia en una comunidad indígena del Cauca. Ante las pruebas y las denuncias de la madre de las menores, las autoridades del Cabildo sometieron al agresor a la llamada justicia indígena y determinaron que, de acuerdo con sus tradiciones, el agresor no es un delincuente. Él está enfermo, afirman los líderes, y lo que necesita es un remedio más que un castigo. Por eso algunas mujeres del Cabildo están indignadas. Aun cuando ellas reconocen que en su cabildo hay un sistema de justicia indígena que es autónoma y reconocida por la Constitución colombiana del 91, consideran que el remedio no es un castigo justo para el abusador y piden la acción inmediata de la justicia ordinaria o justicia blanca. ¿Debe el gobierno intervenir en las comunidades indígenas con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales de mujeres y niños? La Constitución colombiana dice, artículo 246, las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. Corte ha dicho que en cuanto que no se pueden establecer límites objetivos cerrados, es decir, que no se pueden instruir asuntos totalmente de la competencia de la jurisdicción indígena, porque eso, digamos, sería desconocer precisamente los principios en los cuales está fundada esa jurisdicción. El hecho de que sea un delito cometido contra un menor y que la víctima sea un menor no excluye ipso facto la competencia de la jurisdicción especial indígena. Código de Infancia y Adolescencia, artículo 13, derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos. Los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos gozarán de los derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y el presente código sin perjuicio de los principios que rigen sus culturas y organización social. Artículo 9. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. Debe prevalecer siempre, claro, el derecho de los niños, niñas y adolescentes están por encima pues de cualquier derecho, y esa es la política institucional. Pero digamos que eso no puede ser impositivo en una comunidad indígena, en un pueblo indígena. Nuestra Constitución da libertad de juicio y sentencia a las comunidades indígenas, con un cierto carácter de conciliación entre los dos modos de gobierno. El Código de Infancia y Adolescencia defiende los derechos de los niños y jóvenes ante toda situación, pero es nuestra Constitución que, al no proveer unos parámetros claros sobre los límites que permitan establecer hasta dónde llega la justicia ordinaria y dónde comienza la justicia indígena, no habrá la intervención directa del gobierno en esas comunidades y, digamos, de una forma política, poder garantizar la defensa de los derechos fundamentales. En el juicio indígena, Juan Antonio Piqué admitió que había abusado de sus hijas, y ante esto, las autoridades tradicionales tomaron una decisión. Pero esa decisión desató un debate que tiene dividido a este pueblo indígena. En este caso, la dualidad en puntos de vista divide la comunidad. La mayoría de mujeres indígenas están en contra de las medidas aplicadas por la justicia indígena a Juan Antonio Piqué, el hombre que violaba a sus hijas de 13, 9 y 8 años, y que años antes también violó a sus dos cuñadas cuando éstas tenían 8 y 6 años. En ese entonces, también se le aplicaron las mismas medidas, que consta de algunos azotes y unos minutos colgado en el cepo desde sus pies. Pues para esta cultura la violación de menores no es un delito, es una enfermedad, y esta es la cura. Racionalmente eso es alcahuetear. Yo quiero que eso no se quede así. Nosotras decimos que eso no es justo. Para nosotros el abuso sexual, más que un delito, es una enfermedad que, si no se atiende,
puede propagarse y puede afectar a muchas más personas. Para nosotros yo creo que toda situación que se presente aquí son delitos realmente, pero dentro de nuestra cosmovisión, de nuestro entorno, lo calificamos como una enfermedad, ya sea hurto, sea un asesinato, lo calificamos y de acuerdo a eso pues se hace la sanción pertinente. Con eso estamos ausentando las malas energías que llegan hacia nuestros territorios, hacia nuestros pueblos indígenas. Desde el marco de nuestra autonomía también manejamos unos lineamientos de nuestro territorio, de nuestro resguardo. Para nosotros es una enfermedad. Que es una enfermedad grave, sí, es una enfermedad que desde nosotros lo miramos, ya en conjunto con la comunidad, con la asamblea, ya tomamos la decisión de la aplicación del remedio. Eso no es castigo para nada. Eso para mí, digo yo que eso no es castigo porque eso es, imagínese, él está suelto, está relajado, mantiene para arriba y para abajo, eso no es, mejor dicho, nada. La legislación indígena ha aplicado los remedios que según la cosmovisión de ellos, pueden curar esa enfermedad, pero tenemos la percepción y la realidad demuestra que no está siendo efectivo. Los remedios que nos servían hace 20 años ya en este momento no nos están sirviendo. Dicen que no es un delito, pero para mí es un delito muy grave. Ante el Estado, la comunidad, eso es un delito grave. ¿Cómo es una enfermedad de eso cuando viola a sus propias hijas? Así como yo digo que le pasó eso a las niñas, él también se lo puede hacer. Yo tengo una niña, hay muchas niñas en la casa y no quisiera que pasara lo que él le hizo a las niñas. Así como las hizo a las hijas de él, se lo pasó al resto de la familia. Yo tengo, por ejemplo, mi hija de 6 años y a mí me daría mucho miedo de que él, como anda suelto, de pronto baje y en una de sus borracheras, porque eso es de cada 8 días, vaya y haga algo en contra de uno. Entonces pues uno vive como con ese miedo. Nosotras también tenemos hijas, entonces mire que es una cuestión grave. Nuestras hijas están corriendo peligro. Remedio de remedio, eso no existe, porque entonces si lo que le hicieron ese medio remediacito cuando él hizo con mis 2 hermanas, entonces se hubiera cumplido. ¿Qué pasó? Siguió por lo mismo, hasta peor, imagínese, ya llegó con sus propias hijas. Y ya después yo creo que de ahí ya a él no le importa, a los vecinos no le importa realmente nada. Es que si eso lo hubieran hecho eso, como dice justicia desde antes, no había pasado con las niñas eso. Pero pues como no hicieron, como él miró o ve que estaba libre, podía hacer lo que quiera y ahora sí. Ellos tienen sus leyes, pero en este caso yo creo que es una ley, o sea, ellos no tienen como esa capacidad de juzgar algo tan doloroso y tan grande como es eso, como es una violación. Nosotros estamos exigiendo nuestro respeto, nuestros derechos y también los derechos de los niños. Si en este tiempo no tenemos en cuenta a los niños, simplemente pensamos en los hombres que hacen daño, defendemos a ellos, pero ¿dónde quedan las víctimas y dónde quedan los niños? Que la manera de ver los niños, la manera de analizar los derechos de los niños y de defender a los niños es la mejor, la que prevalece entre nosotros y no la que prevalece dentro de esa comunidad, porque no pueden verse esos aspectos como aspectos aislados de toda una manera de ver el mundo. Nosotros no podemos juzgarlo desde una posición de superioridad o paternalista. Nosotros debemos intentar captar esa cosmovisión, aunque es muy difícil que no resulta, y sobre todo respetar. Entonces, en esa medida no creo que podamos hacer juicios de valor sobre cuál es la pena más idónea para sancionar este tipo de delitos al interior de la comunidad. Ya no podemos aceptar que hay unos sujetos con menores derechos, que los niños puedan ser tratados como piezas o parte o pertenencias de una familia, de una sociedad, ni las mujeres. Evidentemente hay delitos como los delitos contra los niños o contra las mujeres, donde si las comunidades indígenas no son capaces de dar una respuesta que sea coherente con el sistema jurídico colombiano, pues simplemente van a ir perdiendo autonomía, es decir, o ellos se ajustan o van a ir cayendo en las jurisdicciones ordinarias. Si ya una autoridad judicial, la ordinaria o la indígena, ha terminado la investigación y ha concluido con una sentencia,
en este caso, si la jurisdicción indígena ha decidido ya, ha impartido una sentencia, ha determinado y ha encontrado culpable y responsable y ha castigado en su justicia a esa persona, si el proceso ya está terminado, nosotros no tenemos por qué hoy decir está mal dictada la sentencia o no, ¿sí? Las mujeres de esta comunidad no están en acuerdo con el castigo que los líderes indígenas impusieron por el abuso de las menores. El ICBF dice que no se están garantizando los derechos de los menores de esta comunidad, pero no pueden hacer prácticamente nada. Especialistas como Paloma Valencia Lacerna dicen que deben prevalecer los derechos de los niños sobre cualquier otro derecho. Sin embargo, la Corte Constitucional dice que la justicia indígena puede tratar cualquier tipo de delito con toda autonomía, incluso si la víctima es un menor de edad. Y quienes apoyan esta posición, como Carlos Gaviria, afirman que la forma de proteger y defender a los niños no se puede juzgar desde la visión occidental. ¿Quién tiene la razón? Ana Lucía Tenorio, quien también es una indígena nasa, tiene 22 años. Ella fue abusada cuando tenía 14. Yo no creía que eso era ser justicia, porque eso era para el cuerpo nomás, y en cambio a uno le dolía en el corazón de lo que habían hecho. Yasmín Collazos tiene 18 años. Ella también fue víctima de abuso sexual dentro de la comunidad indígena cuando era una niña. Hay mucha, pero mucha impunidad dentro de los territorios indígenas donde la justicia no ha sido aplicada como es. Nosotros queremos estar bajo los principios de la ley ordinaria. Nosotros acatamos y respetamos nuestra ley legítima, que es el Estado colombiano. Por lo tanto, así como lo respetamos, nosotros requerimos prendernos de esa ley ordinaria. Cuando usted encuentra una cosmovisión que choca con la otra, pues tiene que definitivamente darle prioridad a uno. Yo no quiero desconocer ni la autonomía ni desconocer lo otro, pero creo que tiene que haber un punto de equilibrio en términos y sobre todo pensando en las víctimas. Y es que una persona que comete delitos como esta no puede tenerse tantas concesiones, diría yo, con él. El problema se vuelve aún más complejo. Es políticamente que el gobierno reconoce la autonomía de las comunidades indígenas. Son ellos quienes deben velar y trabajar en pro de sus derechos y protección de los mismos. Es importante mencionar que hace apenas 6 años tenemos ley contra el abuso de menores. ¿Qué otro gobierno intervino para realizar tal reforma? ¿Hubiéramos aceptado que un gobierno políticamente superior hubiese intervenido sobre nuestras leyes porque no les parecía nuestra forma de juzgar este delito? Sin embargo, las mujeres indígenas solo piden que a ellas y a los menores se les reconozcan y respeten sus derechos, y que si estos son vulnerados se juzguen con la misma severidad que se le aplicaría a cualquier colombiano. Como una forma de gobierno individual, deben ser ellos mismos quienes rompan sus parámetros y acudir a aquella parte de la Ley 246 que dice: la ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional, y poner en la mesa los parámetros de conciliación para que las dos formas de autoridad, indígena y nacional, puedan trabajar en conjunto protegiendo los derechos de los niños y las mujeres de estas comunidades, dejando a un lado la desigualdad y discriminación de género. Y uno se pregunta, bueno, ¿esto es lo que los colombianos queremos para los indígenas? Y esa es una pregunta que es irrelevante. Lo que nos están diciendo las indígenas es: nosotros no queremos eso para nosotros. Entonces la pregunta es si el establecimiento, institucional colombiano simplemente va a dejar que se atropellen los derechos de los niños y de las mujeres de las comunidades indígenas, o si va a ayudarles para que tengan la oportunidad de ejercer y de proteger sus derechos como ciudadanos colombianos. ¿Cuántas enfermedades más tiene que haber? ¿Y cuántas víctimas más tienen que ver para que las autoridades piensen a fondo y digan, bueno, ¿qué hicimos aquí?